Aspectos generales de la lógica. La palabra lógica y sus derivados como sustantivos, adjetivos o adverbios son de uso cotidiano. La utilizamos aún sin haber tenido experiencia académica en ella. En este uso cotidiano, sus significados son diversos. Se entiende como sentido común, dinámica u orientación de alguna persona o grupo, razonabilidad, entre otros. Y aún, como veremos enseguida, dentro del ámbito del conocimiento, que es el que nos interesa, encontramos más de un significado. Así, en el campo del conocimiento se ha dividido a la lógica en dos grandes áreas, la lógica material y la lógica formal. La primera forma parte de una rama de la filosofía encargada del estudio de las características de la ciencia denominada epistemología, o bien de otra rama de la filosofía, la encargada del estudio de los medios para producir ciencia, que es la metodología. La segunda tiene como objeto particular el estudio de las formas de razonamiento y de los usos del lenguaje relacionados con su función en la comunicación. La división entre la lógica material y la lógica formal es incorrecta. Lo único que tienen en común es que ambas forman parte del conocimiento. La primera, un conocimiento filosófico, y la segunda, científico. Pero el campo del conocimiento es tan amplio que este denominador común no se justifica como un género próximo para poder hablar de una clasificación de especies de un mismo campo. Además, no son necesarias las expresiones lógica material o lógica del conocimiento cuando se pueden utilizar otras expresiones como teoría del conocimiento, filosofía de la ciencia, gnoseología, epistemología y metodología. Así, en principio, conviene eliminar las ambigüedades y la confusión de la palabra lógica, tanto en el uso cotidiano como en el campo del conocimiento, para lo que se sugiere usar la palabra lógica, básicamente, con el significado de lógica formal o de lógica retórica, que se comentará adelante. Como se indicó anteriormente, la lógica tiene como parte de su objeto de estudio las formas de razonamiento. Esto significa que no le interesa, como ciencia, el estudio de las causas, efectos y características del razonamiento concreto de sujetos determinados. Es decir, no le interesa el hecho o fenómeno psíquico, cerebral o neurológico del pensamiento. Ello corresponde a la psicología, a la biología, a la fisiología cerebral. Lo contrario sería como afirmar que a la matemática le interesa el estudio del funcionamiento neurológico en el manejo de los números. A la lógica formal le interesa el razonamiento únicamente a nivel conceptual o de significado, es decir, su forma. Como a la matemática solo le interesa el número como un fenómeno conceptual o formal, que no existe por sí mismo en la naturaleza. Esta es la razón por la que son las dos únicas ciencias formales, a diferencia de otras que son empíricas, es decir, que poseen un objeto de estudio que existe en la naturaleza y que por tanto puede apreciarse mediante los sentidos. Por otro lado, cuando la lógica se ocupa del análisis del razonamiento de sujetos determinados para resolver problemas personales o profesionales específicos de la vida cotidiana, nos encontramos en el campo técnico de la lógica o lógica aplicada. La lógica tiene un amplio espectro de aplicación y utilidad, ya que puede ser aprovechada en varios aspectos de la comunicación, de la toma de decisiones y del conocimiento humano. Este último comprende las disciplinas científicas y tecnológicas e, incluso, a las filosóficas. En otras palabras, se puede emplear en todo aquello en que tenga alguna importancia la actividad racional o el uso del razonamiento, el proporcionar, buscar o exigir razones adecuadas o hipótesis para aceptar o rechazar una idea. La lógica es especialmente importante en el desempeño de la actividad de los juristas, sean estos funcionarios judiciales, funcionarios administrativos, abogados postulantes, investigadores, etc. El jurista siempre se encuentra trazando, razonando, lo haga correcta o incorrectamente, consciente o inconscientemente. El razonamiento es una actividad natural en el ser humano,
que se lleva a cabo aún sin contacto con la ciencia de la lógica. Sin embargo, sin este contacto, en no pocas ocasiones, los juristas desarrollan una alta capacidad de razonamiento de manera intuitiva. Pero el estudio de esta ciencia y la capacitación en su aplicación técnica proporcionan las herramientas conceptuales necesarias para posibilitar una mayor eficiencia en la capacidad para razonar, independientemente de la mayor o menor aptitud natural. La lógica tiene sus antecedentes históricos más remotos en la Grecia de los siglos VI y V a.C., escuela heliática cuyo propósito representante fue Parménides, quien estableció uno de los axiomas de esta ciencia, el principio de identidad. Pero es Aristóteles, reconocido como el padre de la lógica, quien en su obra El Organón, fundamentalmente en la parte de los analíticos, la constituye como la disciplina del silogismo y de la demostración de conceptos que han tenido una gran importancia. Después de Aristóteles, en especial durante la Edad Media, el desarrollo de la lógica sufrió un largo estancamiento. Es a partir del fin del siglo XIX y principio del XX, con la simbolización de la lógica o lógica matemática realizada por investigadores como Frege, Pino, Russell y Whitshell, cuando esta disciplina se desarrolla en gran medida, lo que continúa hasta nuestros días. Podemos clasificar a la lógica para el campo jurídico en dos grandes áreas. La lógica formal, de la que hemos hablado hasta ahora, que se ocupa del análisis del razonamiento y del uso del lenguaje atendiendo a sus elementos formales o sintácticos. B. La lógica retórica o de la argumentación, la cual estudia al razonamiento en cuanto a su calidad persuasiva y aunque utilice las reglas de la lógica formal, emplea en general otras reglas que carecen de la exactitud de las anteriores, como las reglas de la semántica, de la hermenéutica y de la pragmática. Esta es una de las fases más utilizadas en la lógica jurídica. La lógica formal, a su vez, puede clasificarse entre otras de las siguientes maneras: lógica bivalente y polivalente. La primera solo utiliza dos valores como pueden ser los tradicionales verdad y falsedad y es la más desarrollada. La segunda utiliza más de dos valores como pueden ser las denominadas modalidades aléticas, necesidad, verdad, posibilidad, no necesidad, falsedad e imposibilidad. Lógica indicativa y deóntica. La primera se encuentra relacionada con enunciados o usos lingüísticos de función indicativa, esto es, enunciados que tienen el propósito de informar, describir o explicar acerca de los hechos. Y la segunda, que es la deóntica, se encuentra relacionada con enunciados de función normativa, esto es, enunciados que buscan influir en la conducta del receptor bajo la expectativa de algún tipo de sanción en el caso de desobediencia. Por su parte, la lógica indicativa puede dividirse en tradicional y simbólica. La primera es la representada por la lógica aristotélica y sus aplicaciones medievales escolásticas. Algunos autores aún consideran que esta es la única lógica que existe. La lógica simbólica es una versión evolucionada y ampliada de la anterior y la que, en vez de utilizar el lenguaje cotidiano natural, emplea símbolos especiales con los siguientes propósitos. A. Se eliminan los defectos naturales del lenguaje cotidiano respecto de la precisión del mensaje comunicado, como las ambigüedades, las vaguedades, las anfibologías, la confusión de funciones lingüísticas, las metáforas, etc. B. La capacidad para relacionar elementos diversos o para hacer cálculos se incrementan en gran medida, tanto en velocidad como en precisión, al igual que en la matemática, en donde usar símbolos es más adecuado que usar manzanas. En la lógica, el uso de símbolos tiene el objetivo de no pensar menos, sino de pensar mejor. Lógica, conceptos y categorías. Los textos tradicionales de lógica generalmente definen el concepto como la representación mental de una cosa y a las categorías en el sentido aristotélico, como los 10 géneros supremos de las cosas a que se puede reducir todo cuanto existe. Estos géneros son sustancia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, tiempo, lugar, sitio y estado o hábito.
Hay opciones más interesantes que las anteriores, como son entender el concepto como el significado de un término y entender a las categorías en el sentido kantiano, como condiciones intelectuales que posibilitan el conocimiento y la experiencia. Sin embargo, estos temas a los que se refiere el apartado siguiente no forman parte del objeto de estudio de la lógica propiamente dicha, pero dentro de la situación de ambigüedad de la palabra lógica en el campo del conocimiento, los textos más tradicionales los incluyen, analizan y desarrollan. Los textos citados manejan normalmente los temas de concepto, categorías y operaciones conceptuadoras, al igual que a la lógica en general como parte de la filosofía. Esto es parcialmente correcto. Si los primeros tres temas son tratados en la teoría del conocimiento o nociología, o en la teoría de la ciencia o epistemología, ambas disciplinas filosóficas. Aunque es inexacto, si los temas citados entran en el campo científico de la psicología, de la semántica o en el más amplio de la semiología. Por su parte, la lógica es por sí misma una ciencia y por tanto no forma parte de la filosofía. Se ha dicho que la diferencia entre ciencia y filosofía radica en que la primera se ocupa de la explicación de fenómenos específicamente delimitados dentro del universo, mientras que la segunda realiza explicaciones con un sentido de universalidad. Esto no es muy claro. Una diferencia más clara es la que señala a la ciencia como un conocimiento más evolucionado que el conocimiento filosófico, en cuanto a su rigor, precisión y desarrollo teórico. En relación con los temas indicados, es cierto que la lógica para el estudio de su objeto hace uso de conceptos y operaciones conceptuadoras o formas de determinar esos conceptos. Incluso utiliza las palabras concepto, definición, clasificación, etc. Y también es cierto que quienes trabajan con la lógica necesariamente emplean, incluso inconscientemente, las denominadas categorías y no solo las aristotélicas, sino también las platónicas. El ser, el movimiento, la quietud, la identidad y la alteridad, o bien las kantianas. Pero esto no solo ocurre con la lógica, también ocurre de igual forma con cualquier otra disciplina científica, filosófica o técnica, y no por eso puede sostenerse que su análisis forma parte de tales disciplinas. Esto se vincula dentro de las diversas áreas del conocimiento con la diferencia entre términos definibles e indefinibles o primitivos. Los primeros son aquellas palabras que en virtud del campo propio de cada ciencia o disciplina son explicadas o definidas. Los segundos, en cambio, son todas aquellas palabras utilizadas en la misma ciencia o disciplina para realizar las definiciones o explicaciones de los primeros, pero que, a su vez, no necesitan ser explicadas o definidas dentro de ese campo específico de conocimiento. Y no lo necesitan porque son de dominio común, o porque su explicación o definición pertenece a otra disciplina. Un ejemplo de estos términos dentro del campo de la ciencia jurídica es el concepto teórico de norma jurídica. La expresión norma jurídica es definible, es decir, en virtud del objeto de la ciencia del derecho, es necesario explicarla, además de no ser de dominio común y de que no existe otra disciplina a la que le corresponda su explicación. Así, podemos definir esta expresión, entre muchas otras, de la siguiente manera. Norma jurídica es un uso específico del lenguaje con el propósito de influir en la conducta de los sujetos a quienes va dirigido y en donde el posible desacato se relaciona con una expectativa de sanción aplicada por una autoridad estatal. En esta definición, el único término definible para la ciencia jurídica es estatal, y todos los demás son indefinibles o primitivos, ya que sin necesidad de definirlos nos hicieron entender en alguna medida lo que es norma jurídica. Así, aunque en la ciencia jurídica se hayan utilizado palabras como especificidad, lenguaje, propósito, dirección, posibilidad, etc., no tiene por qué ocuparse como ciencia del significado o clasificación de esas palabras. Forman parte de los indefinibles de la ciencia jurídica. De igual manera, los textos aludidos tradicionales de lógica, al definir conceptos y categorías, emplean palabras como mental y diez, y no por eso deben pensar sus autores que los fenómenos psicológicos y matemáticos deben ser parte de lo que entienden por lógica. Para ellos, tales palabras son sus indefinibles.
Para la lógica propiamente dicha, conceptos, categorías y operaciones conceptuadoras son parte de sus indefinibles. Aún así, en el siguiente apartado se harán algunos comentarios respecto de las operaciones conceptuadoras aportadas por la semántica y la filosofía de la ciencia como nociones muy útiles. Para finalizar, como ejemplo de concepto de la ciencia jurídica, el término obligación, contenido conductual de una norma jurídica contraria al supuesto de la sanción, y como ejemplo de categoría, dentro de la misma ciencia, la del deber ser, super-yo freudiano o conciencia normativa, por la cual, y solo por ella, podemos ver en el mundo del derecho algo más en determinados seres humanos, el ser autoridad, ser juez, ser secretario de Estado, etc. Y también algo más en determinados escritos, el ser norma jurídica, constitución, ley, sentencia, etc. Por el momento es todo. Gracias por escuchar.